Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta segunda jornada del curso de verano del Campus Yuste 2023, La cultura del entretenimiento en los mundos de Carlos V, vida social, rituales, fiestas, juegos y espectáculos. Ayer dedicamos la jornada a hablar de la Europa de las Cortes y la monarquía de las Cortes y en la sesión de hoy la dedicaremos a celebraciones y creencias en la América virreinal. Hemos comenzado la mañana y pedimos disculpas, sobre todo a aquellos que nos estáis siguiendo online, por el retraso en el comienzo, pero hemos comenzado la mañana haciendo la ruta que hizo el emperador Carlos V cuando se retiró al monasterio de Yuste, desde Jarandilla de la Vera hasta el propio monasterio de Yuste. Nos ha llevado 15 minutos más de lo esperado, pero llegamos llenos de energía para afrontar esta jornada académica, que comenzaremos con una ponencia por parte del profesor Jaime Contreras, catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá, y me gustaría añadir, aunque no tenga mucho que ver con este curso, o en cierto modo sí, un gran europeísta que además ha participado en muchos otros de nuestros cursos del verano y especialmente en estos cursos de verano dedicados a Carlos V. Es un profesor que nos lleva acompañando muchos años y al que agradecemos eternamente y siempre su presencia. Su ponencia se titula El auto de fe, festividad sagrada y profana en la monarquía católica. Sin más dilación, profesor Jaime Contreras, dándole la bienvenida una vez más a esta que es su casa, tiene la palabra. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días a todos. En primer lugar, un reconocimiento a los organizadores, tanto de la Fundación Juan Carlos y Miguel Ángel, como a los dos directores, César Chaparro y la doctora Martínez de Codes. Efectivamente, esta es una ocasión más de estar con vosotros, después de haber venido ya varias veces. Hoy trataré de hacer una pequeña reflexión sobre el tema historiográfico del auto de fe. Espero que aparezca en la pantalla. Sobre todo, ¿se puede poner en la pantalla ya o no? Bueno, ahí tienen ustedes una representación de un cuadro famoso. Es el cuadro de Ricci, está en el Museo del Prado, y se describe el auto de fe de 1680, no el más interesante desde el punto de vista de la historiografía, pero sí el más famoso. Yo voy a hacer una serie de reflexiones, ustedes van a estar mirando el cuadro, pues acaso se van a aburrir de lo que yo diga, porque seguramente sus reflexiones serán más interesantes de las que yo pueda proporcionar. Pero en cualquier caso les ayudaré a su pensamiento. Voy a comenzar con una cita de un historiador europeo muy famoso, muy importante, Norbert Elias, en un libro que tiene La civiltà delle buone maniere, está en italiano, La civilidad de las buenas formas. La cita es un poquito larga, pero no me eximo de leérsela. Habitualmente, a las 8 de la mañana, y en todo caso a la hora que él mismo había determinado, el rey es despertado. Es despertado por el primer ayuda de cámara que duerme a los pies de la cámara real. Las puertas se abren a los pajes de cámara. Uno de ellos ha avisado al gran chambelán y al primer camarero. Otro a la cocina real para el desayuno. Un tercero hace guardia al rey a vestirse. Había 6 grupos y otras tantas maneras de entrada. En primer lugar, la entrada familiar, formada por los hijos y nietos legítimos del rey, enfants de la Francia, junto con príncipes y princesas del linaje real, el primer médico, el primer cirujano y el primer camarero. Después venía la gran entrada formada por señores de la nobleza, grandes oficiales de la cámara y el guardarropero y los hombres de honor. Estos 2 primeros grupos eran admitidos cuando el rey estaba en el lecho y llevaba una pequeña peluca. Cuando su majestad se había levantado y el gran chambelán le había vestido la toga, entonces se llamaba el grupo siguiente, formado por los lectores del rey y los intendentes de solemnidades,
quienes asistían al espectáculo de ver calzarse al rey. Se abrían las puertas y entraba el siguiente grupo: el gran aumônier, los ministros y secretarios de Estado, los oficiales de guardia personal y los mariscales de Francia. Entonces el maître de la garde-robe tiraba de la camisa de noche por la manga derecha y el primer sirviente de la garde-robe por la izquierda. Entonces el gran chambelán o uno de los hijos del rey traía la camisa del día. El primer camarero sostenía la manga derecha y el primer sirviente la izquierda. Entonces el rey se ponía la camisa, se levantaba de su sillón y el maître de la garde-robe le ataba los zapatos, le sujetaba la espada al cinto y le vestía la túnica. Una vez el rey vestido, hacía una breve oración mientras el eclesiástico jefe de palacio pronunciaba un rezo en voz baja. Mientras tanto, toda la corte esperaba en la gran galería situada atrás del dormitorio la salida del rey. Así era el despertar cotidiano de Luis XIV. En Versalles, este era un acto personal, pero no era un acto privado. Ahí se expresaba una etiqueta, la etiqueta cortesana, que ritualizaba y cruzaba de símbolos y respondía a una ceremonia en la que se expresaban, y esto me importa mucho para comenzar la reflexión, se expresaban ahí los 4 objetivos de todo acto litúrgico: convocatoria, jerarquización, proclamación y confesión de fe o de principios. Lo leído es un acto ritual organizado y codificado que se constituye en ceremonia, es decir, en forma jerarquizada de sociabilidad. El Tribunal del Santo Oficio expresaba también en aquella sociedad su funcionalidad, en la que se hacían públicas sus sentencias. Como en los anteriores ejemplos, también aquí se cumplían las 4 reglas y condiciones fundamentales: la convocatoria, la jerarquización, la proclamación y la confesión de fe. Esto es, en esencia, el espacio cultural que recrea un auto de fe. Y no es la ejecución en la hoguera de las penas capitales impuestas a los delincuentes protervos y relapsos. 2 adjetivos que me importan mucho señalar: reos, protervos y relapsos. Esto nada tiene que ver con el auto de fe, sino más bien con una publicística posterior marcadamente desconocedora del significado de esta ceremonia. En las sociedades del siglo XVI y hasta las sociedades del siglo XVIII, finales del XVIII, las ceremonias públicas tienen un doble significado. Por una parte, expresar la grandeza y el poder del que las impulsa. Y sobre todo, en segundo lugar, tratan de redefinir las relaciones jerarquizadas de los individuos con el todo social. En la ceremonia, sea cual sea su naturaleza, el individuo se destaca de todos los demás y todos los individuos juntos se destacan frente a los que no pertenecen a tal grupo. Y de este modo, cada individuo y todos los individuos, cuerpo conjunto de la ceremonia, acreditan su existencia como valor por sí mismos. Pero la ceremonia no solo afecta a los actores que participan en el escenario. La ceremonia afecta también a los otros protagonistas indirectos del acto. La ceremonia está preñada de ritos, necesita hacerse pública y ofrecerse a los demás, al público, principalmente en el caso que estamos hablando, público urbano, porque es ahí donde las masas se conjuntan en población necesaria a todo poder constituido. La España barroca está llena de convocatorias de esta guisa: procesiones, fiestas, autos de fe, ceremonias llamadas a la asistencia popular, y digo asistencia y no participación, porque el objetivo de este acontecimiento es despertar la admiración e incluso el espanto,
o en cualquier caso, mantener y perpetuar el orden social vigente. Una fiesta, dirá José Antonio Maravall, es un divertimento que aturde a los que mandan y a los que obedecen. A estos, a los que obedecen, les hacen querer, y a los otros, a los que mandan, les crea la ilusión de que aún queda riqueza y poder por delante. Son palabras de José Antonio Maravall. No es necesario, creo yo, afirmar que el Santo Oficio quizás sea la institución de nuestra historia que con mayor intensidad haya padecido la incidencia manipuladora del estereotipo. El liberalismo decimonónico del siglo XIX, opuesto en general a las sociedades del antiguo régimen, creyó necesario para garantizar su preeminencia esgrimir un pretendido discurso racional frente a la sacralidad fideísta de la sociedad anterior. El Tribunal del Santo Oficio es una institución que ha demostrado demostró una enorme capacidad de supervivencia. Sobrevivió como símbolo del pasado hasta los momentos previos en los que el liberalismo elaboraba su concepción de progreso. Por ello mismo, la burguesía liberal del siglo XIX tuvo que delimitar con nitidez su proyecto, desfigurando grotescamente el inmediato pasado de cuyos grupos y de cuyos lodos surgía. De ahí la manipulación y el recurso al estereotipo. Ninguno de ustedes pensarán que esta reflexión mía, de ella se deduce ningún tipo de justificación ética o moral del Tribunal del Santo Oficio. La Inquisición fue una institución coercitiva, cierto, que tuvo una enorme incidencia en la orientación de conductas privadas y públicas. Por eso me interesa. Pero ante todo fue un tribunal de justicia y por ello juzgaba y luego sentenciaba sobre delitos. Los delitos eran acciones u omisiones que rompían o deterioraban el orden social y moral establecido y el entramado ideológico que lo sustentaba. Este entramado era fideísta, estaba basado en la ley de Dios. Por eso en la sociedad del antiguo régimen todo es teología, después derecho, o mejor dicho, teología, moral y derecho. Es decir, el orden jurídico penal del Santo Oficio, como el de otros muchos tribunales, se basaba en la teología. El teólogo era el depositario de la fe o el intérprete de la misma y definía qué cosa era herejía y el juez lo transformaba en delito. El error en la fe podía perdonarse en el tribunal de la penitencia. El delito herético necesitaba ser juzgado a través de formas procesales penales. De todas las actividades del Tribunal del Santo Oficio, el auto de fe ha sido quizás el espacio sobre el que se han vertido mayores distorsiones historiográficas. La primera, confundirlo como el espacio de ejecución de las sentencias que impartía el tribunal y específicamente con el espectáculo de las hogueras, es decir, de los relajados, protervos y pertinaces al brazo secular. Al brazo secular, vean el significado de las palabras. Pero el auto de fe no fue esto solamente, ni mucho menos. Al pensamiento crítico, si al pensamiento crítico se le pudiera ubicar en un horizonte donde el discurso se expresara en una forma de percepción cultural, yo me atrevería a decir que el auto de fe constituía un discurso acabado por el cual podían convencerse a los súbditos de la monarquía católica de la certeza absoluta en la victoria eterna de la verdad sobre el error. El auto de fe, si algo demostraba, era una visión terrestre de la parusía final, la de aquel momento terrible, el del último día, en el que mandó Dios en el juicio final separar el grano de la cizaña, los justos de los reprobados. Juicio final, metáfora del juicio final, simbolizado en un discurso cultural del poder. El auto de fe dio lugar a una enorme literatura dispersa por folletos, discursos, panfletos anteriores, siglo XVI, siglo XVIII. Se trata de textos polémicos inmersos en el debate y en la pugna intelectual que la crítica ilustrada
a través de su reflexión sobre moral privada y opinión pública, protagonizó respecto del cuerpo doctrinal del régimen monárquico. Textos del siglo XVIII más abundantes en el exterior que en el interior del reino, cuando ya los estereotipos diferenciales animaban leyendas negras o leyendas rosas. Recomendamos, por ejemplo, a Montesquieu, en el capítulo 13 del famoso Espíritu de las Leyes. Este sostenía que el síntoma principal de la conocida barbarie hispana era evidentemente la Inquisición. Y también muy conocidos son los escrúpulos de Voltaire respecto del famoso auto de fe de Lisboa de 1730 y algo, no me acuerdo ahora muy bien la fecha. Voltaire decía que allí, en aquel acto, se ejercían sacrificios públicos. Ambos, Montesquieu y Voltaire, participaban de un prejuicio cultural común a muchos de los participantes de la enciclopedia, que seguían ya una tradición anterior extendida por Europa con los relatos famosos de los viajeros extranjeros. Recuerdo, por ejemplo, uno de estos relatos, el de Madame Dunois, en su famosa relación del Voyage de España, escribía textualmente: los autos generales de la Inquisición en España son considerados en la mayor parte de Europa como una simple ejecución de criminales. Pasa entre los españoles por una ceremonia religiosa en la cual el rey católico da pruebas públicas de su celo por la religión. Por eso se llaman autos de fe o actos de fe. Estas palabras se escribieron en 1692 y vieron la luz en La Haya, es decir, en un tiempo y en un espacio donde el discurso ideológico, inspirado en un sesgo político antihispano, calaba paulatinamente en el tejido social de diversas potencias europeas. Y esta es la causa, y no otra, principalmente: barbarie, crueldad, sacrificios públicos, respecto de una ceremonia que los enciclopedistas no entendieron. Sería interesante, interrogarse y demostrar por qué esa crítica tan señalada a la crueldad del acto no se mostraba igualmente ante los espectáculos de violencia que rodeaban también las muertes penales en toda Europa entonces. Las ejecuciones públicas. Brevemente habría que indicar que antes del famoso libro de Beccaria sobre los delitos y las penas, y aún después hasta los códigos penales del liberalismo decimonónico, el rigor penal tenía un sentido proyectivo. Digo proyectivo porque la justicia se expresaba en actos públicos, en espacios públicos de múltiples instancias corporativizadas. Por ello mismo la ejecución de la sentencia debería ser pública, porque necesitaba mediatizarse y expresarse en forma de ejemplo. Esto era crueldad en el siglo XVI, XVII y XVIII, claro, pero crueldad ritualizada que se desarrolla de forma paralela a las formas que asume la justicia divina. Naturalmente, la crueldad entonces no se expresaba con los códigos con que ahora la entendemos. Entonces se hacía pública y por ello se codificaba. Estaba institucionalizada. Hoy, la crueldad jurídico-penal se oculta y se encierra en espacios semiclandestinos y por ello es creadora de locura. No entiende la enciclopedia el auto de fe, quizás porque no podía aceptar la enorme carga de publicidad que aquel acto religioso generaba en sí mismo. Persiguiendo el derecho a la conciencia, era comprensible que la Ilustración optase por un proceso que situase el orden religioso en el círculo de lo privado. Por eso, sobre el auto de fe, y dado que aquí se habla también de relaciones de sucesos, es decir, de una forma narrativa de estructura seriada. No voy a entrar en este tema, pero si ustedes van a la documentación se encontrarán con el tema de relación de auto de fe o relación de reos ejecutados en tal auto de fe. Esto lo dejo para los filólogos, porque es un tema mucho más explícito para ellos que para mí. Pero en cualquier caso, las relaciones de autos expresan un texto complejo en que todo el discurso queda englobado. Un discurso religioso, un discurso político y un discurso cultural.
porque todas estas facetas se expresaban en aquella ceremonia cuyo significado expresa un todo cerrado y coherente. En primer lugar, el auto de fe es un acto eclesial, sobre el que gravita una vieja tradición jurídica que hunde sus raíces en el derecho común elaborado en la Edad Media, allá por los siglos XII y XIII. El profesor José Manuel podrá indicarme que esto es así. El Jus Commune Canonici fue quien lo concibió como parte esencial del proceso de reconciliación del hereje respecto de la Iglesia, de la que por instancia del maligno se separó. No busquemos orígenes hispanos en esta ceremonia. Su verdadero inventor fue el dominico Bernardo Gui, en su famoso libro Práctica e Inquisiciones a finales del siglo XIII. Posteriormente, un siglo después, el inquisidor catalán Nicolau Emmerich, ejerciendo como inquisidor en el Principado, precisó también los modos de expresión pública de este ritual de fe. Pero en cualquier caso, el auto de fe en su expresión clásica, cuando logra alcanzar su definición más precisa, es durante el tiempo de la Contrarreforma y del Barroco. De lo que puede decirse que la Contrarreforma en España, desde luego, no se basa, ni mucho menos, en las clásicas visiones que hablan de ella como de una estrategia cultural y religiosa agresiva y determinante. Hoy la investigación ha demostrado que el catolicismo posttridentino no laminó, ni mucho menos, la tradición de prácticas y sensibilidades pretridentinas. Lejos de eso, se produjo un proceso mistificador pleno de flexibilidades e interdependencias en las que confluían confusamente las leyes, los decretos y la pastoral eclesiástica por una parte, y las formas de prácticas y prescripciones antiguas y primitivas paganas. El auto de fe no podía estar alejado de tal mistificación, aunque se trata de un acto estrictamente urbano vinculado íntimamente a las estructuras de la ciudad. Pero aún así, en la acción evangelizadora tenía más incidencia la ciudad que el campo. Pero en ella aparecen elementos populares, la holganza, el tono festivo del acontecimiento, los excesos en el beber y en el comer carnavalesco se expresan también y con expresividad en el mismo espacio que se alza el cadalso y las hogueras. Las procesiones y el teatro son una órbita de ceremonias en las que existía el gran poder de convocatoria. Esto es fundamental. En el auto de fe, en el que también ustedes asistieron más de 30.000 personas. La opinión mayoritaria en este punto está distorsionada. En un auto de fe, las sentencias de los procesados, relasos y protervos entregados al brazo secular son y se realizan conforme a las leyes del reino. Y esta es la imagen quizás que ha quedado más y mejor grabada en la mentalidad religiosa de la Europa racionalista y barroca, identificado como sinónimo de crueldad y fanatismo. Permítanme unas bellas palabras también de Norbert Elias respecto a estas formas de entender la expresividad emocional del acto barroco, que es el auto de fe. Dice Norbert Elias, en la vida del medievo y en el Renacimiento, la vida expresa una estructura afectiva diversa de la nuestra. La existencia en ella está privada de seguridad. Y el futuro apenas es determinante. En esta sociedad, dice Norbert Elias, quien no sabía amar u odiar con toda la fuerza, en el juego de las pasiones no hay forma de hacerse valer y podía retirarse a un convento. Amar, odiar, juzgar y castigar con dureza, porque los impulsos y las emociones se manifestaban de modo más libre, más directo de lo que luego fueron. La crueldad, cuando es tan pública, está más controlada, porque es, ya lo he dicho, crueldad institucional. Es un fenómeno sociocultural, cuando por el contrario se encierra, Foucault lo dijo, el cuerpo ha desaparecido. Y al desaparecer el cuerpo de la represión penal, el sujeto queda indefenso en la semiclandestinidad del acto. Y dicho esto, vayamos con el auto de fe en sí mismo. Ceremonia religiosa, ritual y espectáculo. Fiesta que deambula entre el vértice de lo sagrado
y lo profano. En esencia, el auto de fe es un sermón general en el seno de una celebración eucarística, en el seno de la misa, en la que se promulgan públicamente las sentencias con que son condenados a sufrir las penas correspondientes los herejes convictos, unos protervos y otros pertinaces, otros no protervos y no pertinaces sino convictos. El ceremonial que expresa la liturgia del acto es producto de un proceso de codificación, es decir, de una judicialización que comienza a desplegar su estrategia, ya lo dije antes, en la Baja Edad Media. Digo esto para indicar que en el ritual jerarquizado del auto de fe opera una metodología precisa que una tradición secular ha ido depurando, tradición auspiciada por los juristas del derecho canónico. Y lo digo para desterrar ese sanbenito ridículo que insiste en el protagonismo hispano en la concepción de tal ceremonia. Y digamos que a la par que el tribunal operaba en la realidad cotidiana, eliminado el grado de retraimiento y extrañeza, tuvo esta institución, el auto de fe, se incorporó como una ceremonia más en el conjunto de festividades laicas y profanas que constituían el discurso ordinario de los trabajos y los días. Digo, pues, que el auto de fe era una actividad inquisitorial ordinaria integrada en el esquema social punitivo de aquella sociedad constituida por varias y diferentes justicias. Es decir, desde mediados del siglo XVI a este tipo de acto acudirán los poderes de la Iglesia y los poderes de la sociedad civil. Hay en ese acto, bueno, ahí tienen la procesión, luego me referiré a ella, la procesión de la llamada Cruz Verde, en un auto también famoso en Goa en 1692. Continúo. En este acto acuden los poderes civiles de la Iglesia, decía, y los poderes de la sociedad civil, obispos y cabildos, regidores y corregidores, o el propio rey, como símbolo que es del tesoro de la fe. En la filmina anterior veíamos a Carlos II presidiendo el acto de fe. En el momento, estoy hablando de la presencia del rey, este acto será cuidadosamente seleccionado en función de que su delito presenta una doble dualidad, eclesiástica y civil. Es el momento en que la herejía se convierte en delito, no solo ante la sociedad de Dios, sino ante la sociedad política de los hombres. En este sentido, unas palabras breves de Felipe II. He sentido, dice Felipe II, desde Flandes en 1557, he sentido tanto las herejías luteranas que se han descubierto en Valladolid, en ese reino, que no sabría encarecer por muchas causas, pero he dado infinitas gracias a Dios que lo descubrió tan presto y a tiempo que con su ayuda se podrá también y brevemente remediar, especialmente con el cuidado y diligencia que sé que ponéis, se refiere a los inquisidores de Valladolid, que ninguna cosa me podréis dar más satisfacción y contentamiento, procediendo con todo rigor contra los que están presos y procurando de haber lo que en estos errores fueron culpados, de manera que se ataje y se castigue sin ningún respecto tan gran mal. La respuesta de los inquisidores fue invitar al rey a que asistiese, como así fue, acompañado entonces felizmente de su tercera esposa, la francesa Isabel de Valois. Este es el rey presidiendo un auto de fe. No sería desde luego el último. Y nada debe extrañar, porque entonces los planteamientos teológicos impregnaron de naturaleza eclesial todo el ámbito del derecho público y por tal razón los delitos religiosos podrían ser entendidos como atentatorios contra la integridad de la sociedad civil. Y por ello el auto de fe, solemnizado de esta manera, expresa un espacio en el que el desorden era reparado mediante un discurso proyectivo. ¿Qué quiero decir con discurso proyectivo? En el auto de fe, como en toda condena pública, es el reo la pieza esencial del rito, que es captado nítidamente por la colectividad a través de un encadenamiento de símbolos. El reo es el protagonista paciente y era de ser, en primer lugar, el pregonero de su propia condena. Y, en segundo lugar, el reo, como agente ofensor con su sentencia, repara al ofendido, es decir, a Dios y a la República.
por lo que el auto es una ceremonia de reparación, equilibradora del orden y de la justicia. Y finalmente el auto ha de expresar también un fin didáctico, lo que Bartolomé Benassar definió como la pedagogía del miedo. De un miedo no esterilizante, sino de un miedo útil y funcional, ni leve ni excesivo, sino aquel que provoca la reflexión y reprime las malas obras. Es decir, aquel miedo que se dirige a conformar el cerebro, a educarlo y a socializarlo. El auto de fe, como cualquier sentencia pública, es una lección magistral de didáctica colectiva. Mucho más cuando el delito es un delito de fe en el que se ha ofendido a Dios y al rey. Orto y cúspide de aquella sociedad organizada jerárquicamente en fidelidades múltiples y encadenadas. Y esto no me canso de repetirlo, fidelidades múltiples y encadenadas. No es la justicia en vertical, sino la justicia feudalizada en función de un cliente y un protector, ritualizada y encadenada. Por eso el discurso que se expresa en el auto es proyectivo, porque no está pensado para el reo solamente, ni para los poderes públicos que se ubican en el tablado. Está pensado principalmente para los espectadores, los que se ubican en el otro espacio, en el espacio donde reina la dominación y el control. El auto exige principalmente, recuerden al principio, una convocatoria. Convocatoria de todos para asistir también a una batalla simulada. El combate entre el bien y el mal, entre el pecado y la virtud. Porque el mundo que se expresa en el auto ha de excluir todo juicio crítico, libre o individual. En el auto no ha de tener lugar la razón, es un auto de fe, ni tampoco la duda. Allí se expresa un drama con dos principales protagonistas, la maldad de la herejía y la bondad de la fe, protagonistas excluyentes, constructores de un dualismo descalificante y dogmatizador que elimina la posibilidad de recrear otros mundos. El auto, por lo tanto, excluye el terreno pantanoso de la razón. Los predicadores y los teólogos lo definen claramente: soberbia creación de la criatura, que para siempre, cegado por la ilusión falsa de ser soberano, se proclama a sí mismo vanidoso. ¡Oh vanidad!, escriben los moralistas. Allí ocurre una escenificación. ¿Y cuál es el acontecimiento que allí se narra? Lo he dicho ya, el conflicto del bien y del mal, pero no en su espacio temporal, simbolizante, sino en el drama más allá del tiempo, en el último minuto de la historia, aquel en el que el Supremo Hacedor convoca a todas las partes criaturas al valle de Josafat. Y este es el drama del auto de fe, ese es el drama del juicio final. Y aquel día, dicen los predicadores, Dios llamará a los justos que en procesión, véanlo ahí, se irán colocando a su derecha. Y es verdad, el auto de fe comienza con una procesión, la de los justos. La procesión de la fe, la llamada también procesión del espacio para el perdón, presidida por la Cruz Verde del Tribunal del Santo Oficio. Allí en ese espacio los justos salen del edificio del tribunal en procesión de amor, desfilándose hacia el tablado. No puede haber armas, porque no es tiempo de armas, sino de perdón. La Cruz Verde. Cruz Verde, tomada por arma del Tribunal de la Inquisición en Campo Negro, con un ramo de olivo en la parte diestra y siniestra, y en la siniestra una espada. La cruz de nuestra redención, dicen los oradores. Cruz para la piedad y la representación en el olivo. Espacio, pues, para el perdón universal. Pero cuidado, no perdón de comunión, sino perdón de justicia. No es un lugar para el banquete fraternal, sino para premiar o castigar. Por ello, en la procesión de la Cruz Verde participan todos aquellos que son ministros de Dios. Los frailes, los cabildos y los inquisidores. Y los ministros directos e indirectos de Dios, los señores, los caballeros, el regimiento de la ciudad, las órdenes religiosas y los representantes de su majestad, virreyes, corregidores, gobernadores, etc.
Allí el pueblo asiste atónito ante el desfile de los poderes de la tierra, que dicen que son los del cielo. Voy a leerles esta procesión verde del Tribunal de la Inquisición de Granada. Salió luego la Cruz Verde acompañada de ministros, familiares y notarios, llevando velas de cera blanca con las insignias de la congregación de San Pedro Mártir. Mayordomos, notarios, comisarios, eclesiásticos, señores de títulos, ministros del Consejo. Movióse, pues, a la vista del inmerso pueblo que en las orillas, ventanas y puertas de las calles le esperaba con quietud reverente, con admiración absorta y tan devotamente mudo que sus silencios solo se escuchaban las sonoras voces del repique de campanas de la Alhambra y las salvas de la artillería. Así caminaban los justos al encuentro de su Señor. Los justos son los servidores de Dios, mientras el pueblo contemplaba admirado las campanas y los cañones y llamaban también a la resurrección de los muertos. Pero tras el desfile de los bienaventurados sucede la otra procesión, la procesión de la ignominia, la de los reos. Los herejes, camino también del valle de Josafat, y desfilando, como dije, expresando la justicia de su propia condena. ¿Se pueden ver? Ahí no lo vemos directamente, pero les voy a ayudar a que se lo imaginen. Vean los blasfemos con mordaza y soga al cuello, los bígamos con coraza, vela de penitente y soga, los sortílogos, coroza, vela, verdes ambas, alumbrados con sayal pardo y vela amarilla, sodomitas con vela y coroza pintadas con llamas infernales, luteranos con sanbenitos de rayas rojas y judaizantes con sayales de demonios y monstruos. Son la ignominia, los que han roto el equilibrio armonioso del universo, dice el predicador, allí donde Dios Padre ha delimitado el modo de las tinieblas. Esta era la procesión de la cruz blanca, dominada también la cruz de la zarza, por llevarse en ella algunos haces de leña con destino a la hoguera. Y en el centro del tablado, y voy terminando, y presididos por la cruz verde, bajo un dosel principal, están los inquisidores, representantes del Dios de justicia, mostrando al pueblo de Dios quiénes eran los herejes. Venía después el sermón de la fe, discurso prolijo, en el que un avezado orador desgranaba el contenido de la doctrina y luego, uno por uno, según la selección previa realizada por los inquisidores, se leían las sentencias. Y los herejes protervos y pertinaces salían del auto, se separaban del auto de fe, porque del acto de fe, auto de fe, se separaban antes del ofertorio, porque no podían ser ofertados como ofrendas en el sacrificio de la misa. Y los herejes relaxos, acompañados entonces por los frailes, que les aconsejaban el arrepentimiento antes del último minuto, porque lo que importaba no era la vida del cuerpo, sino la del alma. Como cuerpo no somos nada, como alma somos sujetos, decían los oradores del momento. Pero hay que entenderlo así. Por aquella plaza se oía el ritual para el perdón de los que quedaban en el auto y habían sido reconciliados, suplicando perdón a los que se iban a jurar. Y allí se cantaba el Miserere y después el Bene Creator, y entonces se daba rienda suelta al público. Salvas, aplausos, gritos, brincos de alegría, la holganza en el comer y el beber carnavalesco, el acto de fe se había convertido en fiesta. El pueblo de Dios se regocijaba por el hecho de que él, sobre el error, había triunfado la fe. Viva la fe, decían, y muera la herejía. Y se oía la voz del predicador, que daba fin al acto. Si uno tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en los montes para ir a buscar a la extraviada? Y si resulta que la encuentra, os digo de verdad, que se alegra por ella más que por los 99 no extraviadas. Las voces últimas del predicador. Y el momento del júbilo estallaba por doquier mientras los inquisidores regresaban a sus aposentos
y el pueblo de Dios se dispersaba por las calles, jovial, dicharachero y festivo, porque tras la congoja del temor de los espíritus se congraciaba unos y otros entre sí, y la risa se adueñaba de la vida. Porque igual que el hombre es animal festivo, es también el único que sabe reír. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, profesor Contreras, por esta interesante intervención en torno a un tema quizás no muy conocido o del que no solemos hablar mucho y sobre todo porque el propio tema no es lugar quizá de celebración o de conmemoración hoy en día. Una de mis dudas que me surgían y sobre todo en esta última parte de su intervención, donde ha hecho mención a que al final el acto de fe se convertía en un acto de celebración, de festividad, de festejo, si en algún lugar todavía pues esto se puede conmemorar como algo que sucedió, ¿no? Siendo un tema tan delicado. Sí que me queda también la duda de cuántos, o si hay documentación sobre cuántos actos de fe se produjeron en América. No sé si tiene ese dato, pero también sería curioso y ver cuál fue la reacción, o si está documentado, cuál fue la reacción inicial, ¿no? de la población cuando se empezaron a organizar estos autos de fe en América, que fueron posteriormente, según la información que tengo, ya a finales del siglo XVI, cuando empezaron a ejercerse en América Latina, llevaban ya más de un siglo celebrándose en Europa. Sí, por favor. Perdón, el micro. Un segundo que le den voz. A ver, ahora. Sí, por favor. ¿Ya? Ya estamos. En las Indias hubo autos de fe porque hubo 3 tribunales del Santo Oficio. 3 tribunales que dependían de la organización estructural del Tribunal de la Inquisición en todo el territorio de la monarquía hispana. 3. Un tribunal en Lima, en todo el virreinato del Perú, un tribunal en México y un tribunal en Cartagena de Indias. El último se fundó en 1610 aproximadamente. Que haya 3 tribunales inquisitoriales en Indias significa que la actividad procesal es exactamente igual que en los tribunales peninsulares y de Italia. Y por lo tanto el auto de fe es norma regular del Tribunal del Santo Oficio. No hubo muchos autos de fe, pero sí los hubo. Yo, si estás interesado, te recomiendo 2. El auto de fe, el gran auto de fe de 1650 en Lima, aunque hubo acompañado de otros 2 más pequeños, y otro gran auto de fe fundamentalmente hacia mediados también del siglo XVII en México. 2 autos de fe importantes por el número de reos que salieron a ellos, y sobre todo por la entidad herética de los mismos. La mayor parte de ellos eran judaizantes, portugueses, cristaos nuevos. Bueno, cristaos nuevos portugueses de origen hispano, de origen castellano. Pues muchísimas gracias. Veo que ya hay algunas manos levantadas por parte del público. Vamos a dar primero a los alumnos. Sí. Buenas, soy Eduardo, de la Universidad de Extremadura. En primer lugar... Eduardo, de la Universidad de Extremadura. Sí, en primer lugar felicitarle porque me parece una ponencia estupenda, muy profunda y excelentemente documentada, y ha tratado de manera muy interesante un tema que a veces no es tratado de manera muy rigurosa. Me gustaría consultarle una duda que me ha surgido porque, como usted ha hablado de Foucault, ha comentado sobre el sentido aleccionador y la pedagogía del miedo que tenía este tipo de prácticas que tendían hacia disciplinar los cuerpos. Bien, una de las distinciones que establece Foucault a lo largo de su obra entre las sociedades de soberanía y las sociedades disciplinarias. Y una de las distinciones más importantes que él justifica para distinguirlas es la de delitos cometidos contra un soberano, que serían el sentido penal de las sociedades de soberanía, y un sentido de un delito contra la sociedad y la justificación para culpar al reo, que sería el de las disciplinarias. Bien, en este sentido me gustaría consultarle si usted considera que
este tipo de prácticas que tratan de hacer una pedagogía del miedo y de aleccionar a través de penas ejemplarizantes en un sentido de reintegrar a la sociedad para purgarla de los herejes, se puede entender como una especie de precedente contra un delito contra la sociedad, en una sociedad que todavía sería, según Foucault, de soberanía. Pero en el sentido de que este enfoque de un delito contra la sociedad en su conjunto puede ser una especie de precedente de las sociedades disciplinarias, a su consideración. Bueno, tu pregunta es un poco compleja. Primero te agradezco tus palabras. Bueno, yo he citado a Foucault solamente por un hecho, porque Foucault demuestra en la naissance de la clinique, el nacimiento de la clínica, que todo tipo de represión tiene una consecuencia social. Y Foucault lo hace desde el punto de vista del discurso laico de los derechos humanos. Aquí no estamos hablando de nada de eso, pero sí es un punto importante que yo he extraído de Foucault, la ausencia del cuerpo para hacer con él en la clandestinidad lo que se quiera. Y eso se hace en las sociedades hoy día, que son sociedades secularizadas. En el auto de fe no es así. La tortura está ritualizada. Ritualizada significa varias cosas. Primero, cuando un juez inquisidor considera que hay pena suficiente para la tortura es porque previamente se ha demostrado que el reo es pertinaz. Porque lo primero y fundamental que se espera en un proceso de fe es que el reo se considere culpable a priori. Esto es un defecto estructural desde nuestro punto de vista, pero es el principio esencial del procedimiento penal, la inferencia de culpabilidad. Y por lo tanto, al ser culpable de entrada, la ritualidad de la sentencia de tormento está perfectamente regulada. Un inquisidor, salvo que sea un sujeto que se salte la norma, y el tribunal era muy estricto en esto, tiene que solicitarlo a la Suprema para que se le dé tormento y la forma explícita de tal tormento, no cualquiera. Lo cual no quiere decir que no existiesen arbitrariedades. Pero no sé si con esto contesto tu pregunta. A mí lo que me importa esencialmente, he citado a Foucault precisamente por el hecho de la ausencia del individuo en una sociedad laica. Muchísimas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta allí al fondo. Buenos días, profesor Conteras. Soy Javier Rubio, periodista especializado en el siglo XVI. Le quería preguntar si nos pudiera dar una horquilla de cifras de muertes en toda la acción que tuvo el Santo Oficio. ¿Cuál sería? ¿Qué porcentaje también, si nos lo puede dar, en cuanto a los procesados, que en todos los que se procesaron, qué porcentaje corresponderían con las muertes? Y me gustaría también preguntarle, porque leí su obra sobre la historia general de la Inquisición, apareció citado en la obra de María Elvira Roca, Imperiofobia. Quería preguntarle qué opina también de esta obra y cómo se le citó también en la obra. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de contestar. Saber cuántas víctimas procesadas hubo por el Tribunal de Santo Oficio en toda su historia, que son 350 años, desde 1480 o 79 hasta 1834, no es posible. No es posible porque nos falta documentación. Fundamentalmente, el expolio de las tropas de Napoleón durante la Guerra de la Independencia fue absolutamente enorme y se llevó prácticamente los archivos secretos de los tribunales de distrito. Prácticamente no queda ninguno. Solo quedan la documentación que se enviaba a la Suprema. Yo he trabajado esa documentación. Y solamente quedan 3 o 4 archivos secretos de tribunales. El más importante de ellos es el de Cuenca. También el de México en el Archivo General de la Nación. Por lo tanto, yo no puedo contestarte a la pregunta de cuántos. Pero sí puedo contestarte a la pregunta de cuántos en determinados momentos. Un historiador danés, antropólogo, y yo hicimos un trabajo hace ya una friolera de 30 años, que contestó a esa pregunta entre 1550, escuchan las cifras, las fechas, y 1700, que son los momentos en los que tenemos las llamadas relaciones de causas, es decir, los resúmenes de los procesos que los tribunales de los distritos enviaban a la Suprema en Madrid.
analizando esa documentación estadísticamente, hemos llegado a evaluarlo en torno a unos 54.000 reos. Repito las fechas, 1.550 a 1.700, en todo el territorio de la monarquía hispana, incluida Indias y los tribunales de Italia, que son Cerdeña, Sicilia, 54.000 más o menos. A eso le podemos añadir algunos procesados anteriormente y posteriormente, pero no podemos hacer estadística. ¿Contesto a tu primera pregunta? ¿Y cuántos acababan, por ejemplo, en la hoguera? ¿Cuántos acababan por protervos y relapsos en las llamas de la hoguera? Pues aproximadamente un 3%. Te podría dar la cifra exacta, no la tengo aquí, pero calcula en torno a 1.500 personas. Pero si me dices públicamente que esto lo he dicho yo, sin más, te excomulgo, porque simplemente estoy hablando de oídas. Y te hacemos un auto de fe. Estoy hablando de recuerdos, ¿eh? Pero vamos, más o menos, si dices esas cifras te toleraré por certeza en tus manifestaciones. ¿Qué más preguntas? La segunda pregunta era referente al libro sobre... Elvira Rocabaré, Imperofobia. Imperofobia. ¿Cuál? Imperofobia. El libro Elvira. bueno, no voy a contestar esa pregunta porque Elvira es muy amiga mía. Pero bien, léelo y te satisfarás. Léelo con crítica. Tenemos otra pregunta por aquí. Con espíritu crítico. Profesora. Bueno, yo Soy soy Concepción Navarro, Universidad Complutense, que encima aquí tengo alumnos, con lo cual es una alegría estar aquí. Bueno, justo me ha pisado la pregunta, pero no obstante, lo que a mí me parece más importante es que quede claro que la Inquisición ha estado instrumentalizada para ir contra España, es decir, porque los tantos por ciento, el profesor es el gran especialista de la Inquisición española y de judíos en España. Tenemos aquí una figura absolutamente de presencia internacional. Lo que pasa es que nosotros, como es nuestro, no lo valoramos, pero es un number one. Bueno, os aseguro que es inevitable estudiar. Bueno, sí, le suele pasar. Entonces, lo que queda claro es que la Inquisición, ¿qué tanto por ciento en la hoguera? El 3%. ¿Cuántos fueron reo de muerte? Poquísimos. Pero contra España se instrumentaliza la Inquisición. Entonces, yo justo le iba a preguntar eso, pero sí que es importante que los alumnos sepan que esto forma parte de todo ese ambiente en el cual España es la gran asesina de la humanidad. Y hemos matado hasta Adán, que nos lo cargamos nosotros. Bueno, quiero decir con esto que eso sí os quede claro. Y luego una pregunta, porque es de Carlos II, finales del 17, las imágenes, ¿verdad? Pero en la etapa de Carlos V, que es la que estamos viendo ahora, serían menos complejos, ¿no? Ahora se habría hecho... No, en América no, hombre. ¿Cómo va a ser en América? Hombre, estoy tonta, pero no tanto. Es decir, estoy hablando de en Carlos V aquí, porque aquí es decir, el curso es Carlos V en su ámbito, al principio, lógicamente, es solamente español. Es decir, en la etapa de Carlos V, esta imagen sería con menos parafernalia, me imagino yo, ¿no? Bueno, voy a contestar. En la época de Carlos V hay autos de fe. No muchos, como siempre, pero hay algunos importantes. El auto de fe de Toledo de 1525 contra los alumbrados. Eso de los alumbrados, para muchos de vosotros no sé exactamente si os suena algo, pero es la típica manifestación heterodoxa gestionada en Castilla, de la cultura típica. Es la respuesta a la reforma de una rama importante del franciscanismo. En el auto de fe de Toledo, ahí se procesan los alumbrados. Es el acto de fe más importante de la primera etapa carolina. En la segunda etapa carolina hay muy pocos, pero hay dos que se gestaron durante el reinado durante el tiempo de Carlos V. Son los autos de fe contra luteranos. Pero no esos dos autos de fe, mejor, esos 4 autos de fe, 2 en Valladolid y 2 en Sevilla, en 1558, Carlos V ya estaba en Yuste. Muchas gracias, profesor. Hemos hablado... muchas manos levantadas.
A ver, el micrófono, por favor. Sí, y rápidamente, Sí, muy rápido porque tenemos ya apenas un Al minuto. hilo de lo que ha dicho el profesor, es que hay una pintura de Pedro Berruguete que es de auto de fe, del auto de fe de Valladolid del siglo XVI, que corresponde con la época carolina. Es mucho más, digamos, más limitado que este que se ha puesto, con menos personajes y creo que tiene más condición religiosa y menos pública, menos espectáculo. Bueno, ¿vale? Está en el Museo del Prado, por si acaso. Dejamos ahí detrás. Tienes 20 segundos para hacer la pregunta y 1 minuto para contestarla. Pues muy brevemente, coincido con mis compañeros, me ha gustado mucho la charla y me parece imprescindible y necesaria. Además, este tema creo que hay muchos estudiantes aquí que estamos muy interesados en ello. La pregunta, simplemente, ha hablado usted de las arbitrariedades. ¿Qué mecanismos había para evitarlas? Ha hablado usted de las arbitrariedades, sí, ¿no? Ha incidido en la idea de justicia, en la que no se incide generalmente, pero aquellas arbitrariedades, ¿qué mecanismos? No la frecuencia, sino los mecanismos que había para evitar. Gracias. El tribunal era una institución muy burocratizada, entre comillas. Respondía a unas normas muy estrictas, al derecho penal eclesiástico y, por otro lado, también a su propia normativa. Una de ellas era la llamada visita de inspección o visita de distrito. Con mucha frecuencia, el tribunal mandaba a un investigador a que inspeccionase las formas procesales de un tribunal. Y entonces todos los miembros de ese tribunal, que eran aproximadamente unas 18 personas entre inquisidores y personal administrativo, oficiales y ministros, sufrían ese proceso de visita. Y de ahí se derivaban procesos penales contra algunos, procesos judiciales contra algunos de los inquisidores incluido. ¿Te contesto esa pregunta? Y simplemente voy a referirme a la intervención que ha hecho la compañera. Esos autos de fe son autos contra los luteranos, son fundamentales, porque cortan de raíz la entrada de los luteranos. Y son importantes porque se demostró en ellos la existencia no de luteranos cualesquiera, sino de luteranos de alto nivel social y económico. Y por eso, y también intelectual, y por eso Felipe II puso mucho interés en que se erradicara la cosa. Pero esa cosa ya venía desde los años 50. El personaje fundamental que gestionó toda esa estrategia se llamaba Fernando de Valdés, era el inquisidor general de Felipe II. Pues muchas gracias, profesor. Sin duda, pues daba para mucho más este tema, pero el tiempo, como dijimos ayer, es el que es y necesitamos ahora una pequeña pausa para recuperarnos de la ruta y poder digerir la maravillosa información y conocimiento que nos ha transmitido el profesor. Un fuerte aplauso y pasamos a la pausa café.